Quiero que tenga a la mano su Biblia en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a ver varios pasajes, pero el primero de ellos es Lucas capítulo 11. Busque por favor Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 1, dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Amén. Tenga abierto Lucas porque vamos a ver varios pasajes. Yo le quiero hacer una pregunta que yo me hice alguna vez. ¿Se ha preguntado por qué los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñe a orar? Ya había transcurrido algún tiempo de ministerio, estaban con Jesús, y en lugar de pedirles que Jesús le enseñe a sanar a los enfermos, que ya había sanado a varios, en lugar de pedirle a Jesús que le enseñe a resucitar muertos, en lugar de pedirle a Jesús que le enseñe a tener un discurso impactante con la gente porque lo seguían las multitudes, o algo más espectacular como que le explique Jesús qué truco había utilizado para multiplicar los panes y los peces, le piden a Jesús que les enseñe algo tan aparentemente sencillo como orar. ¿No será que ellos, al pasar tiempo, al vivir con el maestro, estos 12 cercanos, se dieron cuenta que la oración era algo fundamental en la vida de nuestro Señor? Desde los inicios de su ministerio, en los momentos de mayor popularidad y en los de oposición, así como en los momentos culminantes frente a la muerte, la oración aparece como algo cotidiano, como algo prioritario y algo intenso en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo de imperiosa necesidad. Así se llama este mensaje, que es el primero de una serie que vamos a estar compartiendo acerca de la oración. Oración sin límites, imperiosa necesidad. Si hay alguien que nos muestra cuán necesaria es la oración, es nuestro Señor Jesucristo. Para muchos de nosotros sería la persona menos indicada. Era el Hijo de Dios, vivía en comunión perfecta con el Padre, pero sin embargo, dicen las Escrituras, y esto está en Hebreos capítulo 5, verso 7, que la oración fue la clave de la vida triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Fue la clave de que Él pueda haber llegado a la cruz para lo cual había venido a morir por nosotros. Y dice así Hebreos capítulo 5, verso 7. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Por eso los discípulos preguntaron acerca de la oración, pues ellos sabían que ahí residía el secreto del poder de Jesús para hacer milagros.
el secreto de sus virtudes como ser humano, amante de los demás seres humanos, el secreto de su íntima conexión con el Padre que estaba en los cielos. Del mismo modo, los cristianos deberíamos hacer de la oración algo de imperiosa necesidad. Diga conmigo, imperiosa necesidad. Eso significa que no es algo para lo cual usted tiene opción. Significa que no es algo que usted practica porque le gusta o no le gusta. Significa que es algo que usted no hace porque le fluye o no le fluye. Significa que es parte vital de su vida. Algunos hermanos piadosos a lo largo de la historia han comparado a la oración con la respiración. Lo que es la oración a la vida espiritual es la respiración a la natural. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin respirar? A ver, haga la prueba. ¿Cuánto? 15 segundos. Bueno, algunos que por ahí practicamos en el fondo de una alberca un poquito más, quizá 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, algunos un poco más. Bueno, así, si lo pudiéramos comparar, nos vamos a dar cuenta cuán vital es la oración. Muchos cristianos no oramos de la misma forma que como es vital la respiración para nosotros. ¿Y qué pasa? Estamos espiritualmente muertos. A la hora de tomar una decisión, andamos buscando consejo por aquí y por allá, abriendo páginas de internet, poniendo a escuchar a ver si un mensaje nos baja desde el cielo de la revelación, o corriendo al primero que se nos cruza preguntándole qué vamos a hacer, porque nuestra comunión con Dios está muerta. Sí, Cristo vive en nosotros, pero no tenemos una vida de oración, no estamos vivos, no tenemos esa conexión con el Señor. Así que yo quiero que usted, al terminar este mensaje, usted salga con la firme determinación de hacer de la oración, como fue para Jesús, un hábito en su vida. De la oración privada y de la oración pública. Yo siempre digo, la oración pública es más fácil, porque nos anima a estar muchos orando. Hace un rato estuvimos aquí como 30 hermanos orando. Cada mañana, varios días de la semana, en diferentes horarios, nos levantamos y muchos de nosotros nos conectamos a la plataforma de Zoom y estamos orando. Y es una forma preciosa de comenzar el día juntos en oración y comenzar conectados con el Señor. Pero hay otra oración que es la oración privada, y de esa les voy a estar hablando durante algunos domingos y en este mensaje. Y vemos en la vida de Jesús que la oración privada era algo intenso. Jesús comienza su día orando. Dice que en la madrugada Él se iba a orar. Fíjense Lucas capítulo 5, versos 15 y 16, por favor. Lucas capítulo 5, versos 15 y 16 dice: la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Vemos esta dinámica como un modus operandi en la vida del Señor. A mayor fama, más búsqueda de soledad. Él, claro, los milagros habían, la información de lo que había sucedido había recorrido varias aldeas, venía la gente a ser sanada, habían filas esperándolo y de repente Jesús, y él se había escabullido en la multitud y ni siquiera sus discípulos sabían dónde estaba, porque él se retiraba para orar. Jesús buscaba permanentemente estos lugares solitarios.
de noche, en el monte, lejos del bullicio para tener intimidad con el Padre. Esto es lo que pasa cuando Dios te llama a la oración. Es porque necesitas intimidad. Eso es señal de salud espiritual. Si siempre necesitas estar rodeado de gente para exhibir tu espiritualidad, hay un problema. Pues la oración te lleva primero a la intimidad. Si tú tienes una conexión real con Dios, tú vas a medir la intensidad de esa relación en el deseo que tú tengas de pasar tiempo a solas con Dios. Ahí donde nadie te ve, ahí donde Jesús dijo, cuando tú vayas a orar, cierra la puerta y estando tú y Él solo, ahí vas a tener un encuentro con Dios. Para muchos de nosotros cerrar la puerta comienza con apagar este aparatito. Muchos dicen, pastor, me ha pasado que a veces le he hablado a alguien y me atiende y dice, hola, ¿qué tal? Hola, pastor, estaba orando. Dice, ¿cómo puede hacer para orar y estar atento al teléfono también? Es muy difícil eso. Cuando usted está orando, este aparatito debería estar en otra habitación, porque a veces hasta lo dejamos en vibrador, ¿no le pasa? Y entonces está en vibrador y usted está ahí y quiere conectarse con el Señor y siente que el buró empieza a caminar. O el celular en el buró y viene avanzando. Y es como que se distrae. Este aparatito ha intentado dominar la vida, aunque es muy increíble cómo nos ha facilitado en otro sentido de la vida, pero usted no tiene que dejar que lo domine, y menos en la relación con Dios. ¿A quién le gusta que cuando esté hablando con usted esté mandando mensajes o esté viendo los mensajes? A ver, hola Esteban, ¿cómo estás? A ver, dime algo, Esteban, ¿qué tal? Vamos a tener una conversación. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Bien? ¿Tu familia bien? Todos bien, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes? Ignorado. ¿Cómo voy a estar conectado con Él si estoy atento a esto? Imposible. Necesitamos la intimidad. Cuando recién nos casamos con mi esposa, a veces recibíamos personas en la casa o hacíamos un cumpleaños o celebrábamos a alguno de nuestros padres o lo que sea. Y a veces venían muchas personas o gente de la iglesia, ahí donde nosotros comenzamos el ministerio. Pero luego llegaba un momento en que deseábamos que todo el mundo se fuera de la casa, porque ya queríamos estar un ratito tranquilos y queríamos estar en la intimidad del hogar. Vivimos en un tiempo donde estamos muy pendientes, diga conmigo, muy pendientes de lo que piensan los demás. Esto lo han captado los gurús de las redes sociales y por eso han creado empresas como Facebook o Instagram u otros, porque han captado esta necesidad que tenemos de que los demás estén pendientes de nosotros y que nos digan algo, que nos feliciten, que nos pongan un dedito, que nos pongan un corazón, que nos den like, como decimos. Las redes sociales nos han otorgado un poder que antes nunca hubiéramos aspirado, nunca nos hubiéramos imaginado la posibilidad de ser famosos de la noche a la mañana. Usted hoy en día tiene un youtuber, ¿no es cierto?, que antes para ser conocido tenía que por lo menos escribir un bestseller y así todo por ahí lo conocíamos una década después leyendo algún libro y ahora resulta que es una persona que habla bien o sencillamente no habla bien, pero muestra como un reality, hace de su vida un reality show y muestra por dónde está viajando, por dónde está yendo y obviamente son chicos, especialmente jóvenes, muchas veces muy talentosos y de repente tienen 1 millón de seguidores y ya empiezan a vivir de que los demás están pendientes de ellos. Pero si esto no sucede, como a la mayoría de las personas no nos sucede, a ver quién tiene aquí 1 millón de seguidores en YouTube. Y qué bueno, si alguien lo tuviera, podíamos, por ejemplo,
invitar a, como dijimos recién, a ofrendar para las misiones. Imagínense el poder que tendría esa persona. No estamos en contra de eso. Ojalá que alguno de nuestros jóvenes el día de mañana sea un youtuber y podamos usar eso para el reino. No estoy satanizando eso. Estoy diciendo que como a la mayoría de nosotros eso no nos sucede, al menos vivimos consumiendo la vida de aquellos que sí pensamos que son famosos. Junto con esa posibilidad al alcance de solo un clic, la imperiosa necesidad de pasar tiempo a solas con nuestro Padre Celestial es cada vez menos real, se hace cada vez más distante. Porque la adrenalina que nos produce el clic y saber, por ejemplo, por qué esta chica me llama, la cantante, ¿por qué Belinda lo dejó a Cristian Nodal? ¿Ustedes saben? Es muy importante eso. Eso cambia diametralmente mi semana. Cuando yo empiezo, yo quiero saber lo que está sucediendo en la vida. Y algunos dicen, qué farandulero que es el pastor, ¿no? No, porque es la primera noticia que me llega a través de todas las noticias que quiero leer. Entonces, inevitablemente la tengo que leer. Y a veces nos pica el bichito. A ver, clic, queremos saber algo más. El ejemplo de Jesús nos desafía a buscar intencionalmente esos momentos de intimidad. Para algunos, quizá lo más sencillo es cerrar la puerta de su habitación y estar un tiempo a solas con el Señor. Para otros, puede ser ir a la sala, porque ahí pueden poner música, estar tranquilos, buscar intencionalmente. En mi caso, muchas veces lo es este lugar, y algunos lo saben. A mí me cuesta mucho estar encerrado, porque mi mente camina mucho, y a veces necesito estar en un lugar abierto y hasta caminar, y me vengo y me pongo a caminar por entre medio de los pinos, y doy vueltas, y mientras camino puedo conectarme mejor con el Señor que si estoy a veces en mi casa y de repente me vence el sueño. ¿Cuántos les ha pasado que se pusieron a orar y se durmieron? ¿O yo soy el único? Y luego se levanta todo acalambrado y dice, ¿dónde me quedé? Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí, ¿usted pensaba que iba a llegar hasta líbranos del mal? Pero es tanto el cansancio. Y tú dices, ay, pastor, me duermo. Pues no se ponga de rodillas y con los ojos cerrados, ore con los ojos abiertos. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que orar con los ojos cerrados? Los ojos cerrados son para no distraerse. Hay muchas formas de buscar esa conexión con Dios. Recuerdo que una persona decía, pastor, yo se levantaba, no sé, a las 4 de la mañana y iba al trabajo en una ciudad grande como DF y luego nomás tenía 1 hora para descansar. Y decía, ese es mi momento de comunión con el Señor, porque en mi casa vivimos todos hacinados, en el trabajo estoy siempre muy activo, en el camión. Entonces ese era el momento. ¿Y qué creen? Se iba al baño por 1 hora. Se encerraba y estaba ahí en un tiempo de comunión con el Señor, leyendo la Biblia, porque era el único lugar que tenía y hacía de esa hora un tiempo increíble. Yo sé, usted ahora está pensando, ¿y cuánto tiempo, pastor? Ya la regó, diga conmigo, la regué. Ya la regué. Cuando usted piensa en cuánto tiempo, es como si usted a la persona que ama le dice, ¿y cuánto va a durar esta conversación? Vamos, apurate porque al principio van a ser quizá 10 minutos, 15, pero va a llegar un momento en que se olvidó del reloj. Los que estamos casados, ¿cuándo era ese momento? Espero que lo siga haciendo a veces, porque debe de ser. Cuando estábamos de novio, ese tiempo decíamos estar enamorado, usted ni reloj tenía. No le interesaba que se moje abajo de la lluvia, no le interesaba esperar. Hay una canción del rock nacional que decía, te esperé bajo la lluvia 1000 horas como un perro. No nos importaba, pero al Señor le queremos poner tiempo. Tranquilo,
disfruta. Quizás sean 5 minutos la primera vez, quizás luego sean 10, hasta que el reloj no sea un tema en esa relación. En segundo lugar, busque por favor Lucas 6 un poquito más adelante. A los que están anotando, lo primero sería que necesitamos orar para tener intimidad con Dios. Orar es igual a tener intimidad con Dios. A veces, quiero que mientras usted busca Lucas 6, escúcheme, a veces orar significa estar en silencio, nada más. Dice, ¿cómo? Pero orar no es hablar. No, orar es tener una conversación con Dios. Y a veces Dios no te permite que le diga, porque lo único que necesitas es escucharlo a Él. Ya leíste la palabra, leíste las escrituras y ahora estás en un tiempo de quietud escuchándolo. Y es un momento maravilloso. En segundo lugar, necesitamos orar para obtener sabiduría divina. Por aquel tiempo, versículo 12 del capítulo 6, se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó? No, pastor, es simbólico. No, no es simbólico. Lucas es un evangelio que se ocupa de dar muchos detalles históricos. Si fuera otro, no, pero él se ocupa de decir que pasó toda la noche en oración. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, al que llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Usted los conoce más o menos a estos señores. Ninguno de nosotros hubiera escogido persona de semejante perfil. Jesús los escogió después de pasar toda la noche. Pescadores, gente del vulgo, algunos no sabían hablar bien, de temperamento fuerte como Pedro, uno de ellos fue el traidor, otro pertenecía a un partido político de los celotes, de los celotes, porque ahora cualquier mención, usted ya se está imaginando el desayuno. Los criterios que tenemos basados en el conocimiento humano, la mayoría de las veces se contraponen abiertamente con la perspectiva de Dios. Por eso necesitamos orar, porque luego tomamos decisiones basadas en nuestros propios criterios. Para tener sabiduría del cielo necesitamos orar. Así lo dice Santiago, capítulo 1, verso 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando usted tenga falta de sabiduría o necesite sabiduría para tomar una decisión importante o para lo que fuere, si usted pasa un tiempo determinado en oración intencional, créame que usted va a recibir sabiduría. Esa sabiduría le va a dar convicción para tomar esa decisión. Probablemente si es muy importante la decisión, vaya a consultar con algunas personas de su referencia que usted considera referencia en su vida, que tiene una palabra de autoridad en su vida, y eso va a confirmar generalmente lo que Dios dijo a usted en la intimidad. Cuando usted no hace este paso y usted habla con una persona de referencia, aquí lo que hace en su mente es transferirle la responsabilidad a esa persona. Por ejemplo, los pastores, los líderes. Dice, el pastor me dijo tal cosa, voy a hacer esto. Y luego los pastores cargamos con la responsabilidad de decisiones que usted y yo sabemos que tenemos que tomar dirigidos por Dios. Claro que los pastores aconsejamos, claro que hay líderes en la congregación que tienen la capacidad y que tienen la anuencia para hacerlo. Pero generalmente eso va a traer confirmación a nuestra vida. No va a ser una directriz que vaya en contra de lo que Dios te dijo. Va a venir a fortalecer lo que Dios ya te dijo. Jesús pasó la noche toda la noche orando. Imagínese el tamaño de la decisión. Iban a ser 12 personas
en las cuales él se tendría que volcar en solamente 3 años, toda su enseñanza, todo lo que él quería dejarles, para que luego ellos transformaran el mundo en el que vivimos y el Evangelio llegara un día hasta Durango, donde usted y yo vivimos. Era una decisión importante. De ahí sacamos otro principio. De acuerdo a la decisión, el tamaño de la oración. Si usted está por abrir un negocio nuevo, debe invertir tiempo para orar y buscar sabiduría de Dios. Si usted está para comenzar una carrera, o los jóvenes que a veces no saben qué carrera orar, necesita pasar tiempo. Los que tenemos hijos necesitamos pasar tiempo en oración para poder orientarlos sabiamente a nuestros hijos. Invertir tiempo para estar conectados con el Señor. Si usted se va a casar, usted necesita orar antes de casarse. Es más, necesita orar antes de ponerse de novio. Y buscar esa confirmación de parte de Dios. Muchos de nosotros pretendemos tomar decisiones sabias sin pasar estos tiempos con Dios. Luego la regamos y luego le pedimos a Dios que bendiga los planes que hicimos. Y si salen mal, les pedimos que los enmiende. Y si siguen mal, le echamos la culpa y ya lo solucionamos y volvemos a empezar. Dios no obra así. En todos los órdenes de la vida somos tentados a resolver las cosas prescindiendo de la búsqueda de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Orar o sacar la billetera y solucionar todo con dinero? Sobornando voluntades. Porque a veces hacemos eso. En lugar de pasar tiempo con nuestros hijos de calidad y poder platicar y poder llegar a una conversación, queremos tapar todo con finanza. O, bueno, yo no tengo mucho, pero con fuerza. Creemos que de una manera, con un tipo de vida coaccionante, sea fuerza física, sea fuerza verbal, sea fuerza intelectual, vamos a lograr más cosas. No hay nada más poderoso que la oración. En nuestro grupo estábamos orando por alguien que es miembro de nuestro grupo porque queríamos que él nos había abierto su corazón, que necesitaba la intervención de Dios en su matrimonio. Habíamos acompañado en oración por varios meses. Todo parecía cerrarse cada vez más. Muy cerrado estaba todo, pero muy cerrado. Y de repente, en las últimas semanas recibimos un mensaje. ¿Qué creen? Se volvió a abrir el diálogo. Todo lo que habíamos hecho era orar, porque no había otra forma. Ya se había hecho todo lo demás. Cuando empezamos a orar, cuando esta persona empezó a orar, cuando empezó a ayunar, a buscar a Dios, Dios hizo lo imposible. A veces la regamos y después terminamos de rodillas pidiéndole ayuda a Dios. ¿Y qué cree? Y Dios nos da otra oportunidad porque es bueno Él. ¿O acaso usted no hace eso con sus hijos? Por supuesto, Dios es así. Pero Dios nos propone el camino inverso. El proceso es primero poner la hoja en blanco. Es más, hasta simbólicamente, si usted tiene una hoja en blanco, tiene una resma de hojas que casi ya no tenemos en la casa porque todo es digital, pero búsquese una hoja de resma, cuando tenga una resma y una hoja en blanco. Y cuando tenga que pedir sabiduría a Dios, ponga simbólicamente la hoja ahí y dígale, Señor, yo no tengo respuesta para esta decisión que tengo que tomar, no tengo planes, puedo tener una idea, pero yo quiero que tú escribas en mi mente y en mi corazón, esta hoja en blanco es un símbolo. Porque luego vamos a Dios y empezamos a orar y queremos que Dios se acomode a lo que nosotros ya escribimos. Y si no nos dice lo que dice ahí, nos enojamos. Y luego decimos, no, tengo un sentido diferente, no fue Dios, fue el diablo. ¿Cómo se da cuenta que le habla a Dios y no el diablo? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Si usted
pasa tiempo con Dios, usted va a identificar la voz de Dios. Y cuando no es la voz de Dios, sabe que entonces la oferta va a venir del otro lado. Una vez tenemos esa confianza de parte de Dios, confiamos en que Él nos está guiando, entonces avanzamos con confianza, avance, muévase. Ya Dios, yo conozco personas que dicen, ¿y qué te dijo Dios? No, ya Dios me mostró que tengo que hacer esto. ¿Y cuándo sacás el pasaje para ir donde tenés que ir? ¿Cuándo abrís la persiana del negocio que tenés cerrado? ¿Cuándo te apuntás en la carrera que Dios ya te confirmó que tenés que estudiar? Estoy orando para ver cuándo. Ya Dios te habló. Una vez que Dios te habla, necesitas tomar riesgos y actuar. Sabiendo, escúcheme, sabiendo que la duda siempre nos acompañará en alguna forma. Porque la duda es como un ayo, es un tutor que cada tanto nos da un chicotazo para no olvidarnos que necesitamos seguir dependiendo de Dios en el proceso. Porque de repente como que ya nos agarra, no, ya Dios me dijo y luego arrancamos pero en nuestras propias fuerzas. Dios es bueno. El tercer punto de este mensaje es que necesitamos orar, acuérdese, imperiosa necesidad. La oración es imperiosa necesidad. Necesitamos orar para recibir la unción. Lucas capítulo 9, verso 28, un poquito más adelante. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. ¿A qué subió? A orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente. Y un hombre de entre la multitud exclamó, Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es lo único que tengo. No era la primera vez que Jesús subía a la montaña a orar, ni tampoco que fuera acompañado de 3 de sus discípulos más allegados. Lo peculiar esta vez fue esa experiencia extática de la transfiguración, es decir, la aparición de Moisés y de Elías, junto con la voz del cielo mostrando predilección por Jesucristo. Pedro toma la iniciativa como tantas otras veces, pero en su naturaleza humana, o en su carne, como diríamos, él quiere el éxtasis de quedarse en el monte. Como Pedro, yo digo que era mexicano, dice, qué padre, Señor, dice, vamos a quedarnos aquí. ¿A cuánto no le gustaría estar toda la semana en un ambiente así, alabando al Señor, como recién, con esa canción, con el coro que nos ayuda, con la... Qué padre, ¿no es cierto? Pero Pedro, como muchas veces nosotros, no entendió que el poder de la oración no es para el monte, sino para el valle. La unción es para la misión. El poder de la oración no es para transformar el monte. En el monte estaba Jesús, Moisés y Elías. El poder de la oración es para transformar la necesidad del valle. ¿Qué pasa cuando oramos de verdad? Escuchamos el corazón de Dios latiendo por los perdidos. Y escucharemos el corazón como lo escuchó Isaías, diciendo ¿a quién enviaré y quién irá? Escúcheme, no hay problema en comenzar nuestras oraciones con una perspectiva egocéntrica. La mayoría de nosotros empezamos así. Empezamos oraciones tipo ombligo, mirándonos el ombligo. Señor, te pido por mi economía, te pido por mi pareja, te pido por mis hijos, te pido por mi. Empezamos así. No está mal empezar así. No está mal empezar la oración así. El problema es terminar de la misma manera. No puede ser que hace 5 años seguimos orando por las mismas cosas, mirándolos el ombligo.
cuando nos metemos a orar y realmente nos conectamos con el Señor, cambia nuestra perspectiva de las cosas. Entendemos que el poder de la oración no es para autotransformarnos, porque ya Cristo nos transformó, es para transformar la realidad del vecino, la realidad del compañero de trabajo, la realidad de la ciudad donde vivimos. ¿Y qué cree? Cuando su perspectiva cambia, Dios se ocupa de su necesidad sin que usted invierta tanta energía. ¿Cuántos lo han experimentado eso? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos lo hemos experimentado? Una y tantas veces. La unción es poder transformador. Si usted quiere una definición de unción, poder transformador. La verdadera oración me lleva del monte de la transfiguración al valle de la necesidad. Cuando escogimos el nombre de la iglesia, que tiene hace más de 10 años, porque antes tuvo otros, decidimos ponerle un lema: Misión Esperanza, iglesia que transforma. ¿Para qué le pusimos este lema? Para que sirviera como una ayuda a memoria de no olvidarnos cuál es la esencia de nuestra misión. Y para que así evitáramos mirarnos todo el tiempo el ombligo, sentirnos bien, tener linda alabanza, tener un escenario tan bonito, todo eso está muy bien. Pero una iglesia relevante no es la que tiene una linda alabanza. Una iglesia relevante, es bueno eso, no es la que tiene lindas luces, que gracias a Dios la tenemos, o tener un lindo auditorio como el tenemos. Una iglesia relevante es la que transforma la sociedad donde vive. Usted quiere una mesa relevante en su casa, es como si usted diría: tengo una mesa relevante en mi casa. Tengo una mesa relevante. Tengo copas de cristal, loza china, cara de esa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Porcelana china. Tengo una mesa relevante. Y se sientan los 3 o 4 de la familia y agarran la servilleta y se la ponen así, y tengo una mesa relevante. Seguramente para usted una mesa relevante, si es abuelo, es que la mesa esté lleno de nietos y a alguno se le caiga el refresco y el otro con todas las manos sucias toque. Esa es una mesa relevante donde hay vida. Acabamos de estar en Ciudad Obregón y algo que caracteriza a los pastores Vega es el amor, la unción de amor que tienen, que ellos siempre están incluyendo a otros en su familia. Tiene una mesa muy grande. Nos sentamos ahí, yo dije: vamos a hacer como 12, 15 que comamos el domingo. Como 25 estaban en la casa. Llegaron que el amigo del otro, que el otro, puedo invitar al otro. Éramos un montón. ¿Usted cree que faltó algo? No faltó, se multiplica. Esa es una mesa relevante. Algunos estaban comiendo en el sofá, otros estaban comiendo. Nuestra casa nunca se hizo tan relevante como iglesia como cuando en Navidad este lugar estaba lleno, porque compartimos la mesa con otras personas que ese día podrían haber pasado un día común como otro. Y el gozo que recibimos, otra vez diga conmigo, el gozo. Bueno, hagamos de eso una constante. Por eso pusimos iglesia que transforma, para evitar mirarnos todo el tiempo el ombligo. Estamos para transformar la ciudad. Quiero que le digan a alguien que está al lado: estamos para transformar la ciudad. Y ahora encima los 39 municipios, como si fuera poco, ¿no? Dile: a mí me tocó una parte. Por ejemplo, a nosotros nos tocó Vicente Guerrero. A ver, dígale él, si usted es parte de un grupo de conexión, ¿qué municipio le tocó a la otra persona? Y si alguien no sabe qué municipio tiene, entonces lo invitamos a los grupos de conexión. En los grupos de conexión usted va a poder pertenecer a un grupo y de esa forma desarrollar por tenencia y adoptar un municipio. Si me ayudan pasando los músicos, porque voy a compartir el último punto. En cuarto lugar, necesitamos orar para no caer en la tentación. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura.
Algunos creemos que, ya tengo años de creyente, ya se armó, yo puedo librarla solo. No, aquí tenemos el ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 22, verso 39. Lucas 22, 39, otra vez el Evangelio de Lucas. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, diga conmigo, y como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, orad para no caer en la tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué estáis durmiendo?, les exhortó. Levantaos y orad para no caer en tentación. Así comienza la película La Pasión de Mel Gibson, con esta escena que para la mayoría de los teólogos es la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. Fue en Getsemaní, ahí donde estaba siendo tentado en las fibras más íntimas a ver si acababa la carrera o no. Ahí es donde le aplastó la cabeza a la serpiente. Por eso bien lo dramatiza la película con esa escena. Jesús aplastándole la cabeza a Satanás. Jesús estaba alertando a sus discípulos a no caer en la tentación y para ello dedicarse a la oración. Generalmente cuando pensamos en la tentación pensamos en los pecados groseros como pueden ser la lujuria, la tentación de la codicia, de la gula, los 7 pecados capitales. Pero ¿qué tal la tentación de la desidia, de la apatía, de la mediocridad, de la religiosidad? La tentación de vivir la vida cristiana sin orar. Esto es literalmente firmar nuestra acta de defunción. Espiritualmente hablando, así es. Cuando tú hablas con alguien que fue cristiano en algún momento de su vida, asistió a la iglesia y recibió a Cristo, y te va a decir irremediablemente que comenzó a apartarse de Dios cuando dejó de tener comunión con Dios. Muchos le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a esta, aquello, al otro. Pero todo comienza en la intimidad con Dios, porque tú puedes venir a la iglesia y ser parte de todo y aún así no estar vivo espiritualmente. La angustia, diga conmigo, angustia, llevó a Cristo a orar con más fervor, porque la verdadera oración nace de una angustia santa. Si esta no existe, es pura religiosidad. La angustia santa me mueve a la oración y la oración me da la victoria. Dicen los psicólogos que la etimología de angustia es que se angosta el camino. O sea, veo que todo se hace chiquitito. Cuando todo se angosta y se hace pequeño, el único recurso que me queda es doblar las rodillas. Y ahí es donde Dios empieza a orar. Mientras que la tristeza llevó a los discípulos al agotamiento y así a dormirse. Hay muchos cristianos que están tristes. Hay muchos cristianos agotados. Hay muchos cristianos que cayeron en la tentación y se durmieron como los discípulos. Nos dormimos. Y entonces nos sumimos en la tristeza, en la depresión espiritual. Y la vamos como librando, ahí vamos. ¿Y cómo estás? Ahí la voy llevando.
Hoy es tiempo de que te levantes. Dígale a la persona que está al lado, hoy es tiempo de que te levantes. Mira a alguien y dile, Esteban, hoy es tiempo que te levantes. Jorge, hoy es tiempo de que te levantes. Vero, hoy es tiempo que te levantes. Santiago, hoy es tiempo que te levantes. Eduardo, hoy es tiempo que te levantes. Sebastián, hoy es tiempo de que te levantes. Y que digas, no me voy a dormir. Camina, muévete, haz algo. Pon el despertador, 4 despertadores. El otro día alguien muy cercano me dijo, es que yo puse 6 alarmas y nunca me desperté. Sí, pero las 6 en el mismo dispositivo. Tienes que poner 4 dispositivos diferentes. Si falla uno, está el otro, el otro, el otro y el otro. No me voy a dormir. Mi tristeza se convertirá en danza y mi lamento en baile, porque en mi angustia clamé y Él me oyó. Eso es lo que vas a decir. Vas a crear tu propio salmo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca de la imperiosa necesidad de la oración para cultivar nuestra intimidad con el Padre, para adquirir sabiduría divina, para recibir la unción que rompe el yugo de la esclavitud y finalmente para no caer en tentación. ¿Cuántos quieren tomar este llamado para sí mismos? Ponte de pie ahí donde estás, con tus pies sobre tus pies. Dile, quizás tú ya tengas una vida de oración, pero ¿sabes qué? El Espíritu siempre nos llama a más, a más, a más, a más. Siempre hay oportunidad de crecer en la intimidad con el Señor, de llegar a ese momento donde realmente digamos, yo escuché al Señor, y tener una palabra de ciencia y decirle a alguien que no te ha dicho nada al respecto, decirle, se va esa tristeza que hay en tu corazón a causa de esta situación, porque es una palabra de ciencia que viene de parte de Dios, porque Dios te la reveló en la intimidad. O alguien te comenta un problema y tú ves cómo se arma el rompecabezas en el aire y tú tienes una palabra para decirle. O empiezas a hablar en lenguas por tu intimidad con el Señor y alguien interpreta, o simplemente te edificas y creces en esa relación con el Señor. Yo quisiera que todos los que podamos terminemos en el altar renovando nuestra vida de oración. Quiero que hoy te vayas con ese deseo de decir, si el diablo se robó meses, años o días en mi vida en este aspecto, hoy en el nombre de Jesús me pongo en pie, porque la angustia santa que el Espíritu produce en mí me lleva a que esta tristeza se convierta en danza.